Buenos días, mi nombre es Julián Andrés Lucumí, estudiante del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera, lengua materna 2. Y hoy se les va a exponer acerca del contacto del inglés con el español en los Estados Unidos. Bien, para ello usaré pues estos pequeños resumen que hice acerca de la lectura, ¿sí? Y a partir de eso les voy a exponer pues este tema en cuestión. ¿Sí? Esto será eventualmente mi material de apoyo. Bien, muy bien. Entonces, para empezar, todo inicia en el año 1492, cuando los españoles incursionaron acá en América. Cristóbal Colón con su flota y junto con personajes como Juan Ponce y Albarnín y Vaca, especialmente los dos últimos, realizaron expediciones a lo largo de los Estados Unidos, especialmente en el sur. Esos estados generalmente son California, la Florida, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas. Y pues a lo largo de sus expediciones pues establecieron la primera colonia española, la cual fue Santa Fe. Claro, Florida constituyó pues una buena ruta marítima comercial, pero por este hecho en esa zona se presentaban muchos conflictos, muchas guerras con los ingleses y también con indígenas que habitaban pues en esa región, ¿sí? Pero igual Florida posteriormente pues hace parte de los Estados Unidos porque la corona española pierde potestad sobre esta zona y también unos años más tarde Texas también pasa a ser parte de los Estados Unidos. Otro hecho histórico es la guerra que tuvo Estados Unidos con México. Esa guerra duró 2 años, en la cual pues México perdió gran parte de su territorio, especialmente casi todo el sur, parte de California y 2/5 partes como fue en Nuevo México. Eso fue a través del Tratado de Guadalupe que lo instauraron. Pero igual, entonces los estados de Utah, Colorado, ¿sí? California fueron adquiridos por Estados Unidos y México los perdió en esa guerra. Entonces, pues aquí ya vemos que Estados Unidos pues amplía su territorio. Otro hecho importante fue la guerra hispano-estadounidense, la cual terminó en 1988. ¿Y los Estados Unidos qué hace aquí? Los Estados Unidos pues tienen su dominio hasta lo que son las islas de Puerto Rico, Cuba y Guam, ¿sí? Pero en 1902 Cuba reclama su independencia entre los Estados Unidos. Igual, Puerto Rico también. Pero lo que pasa, lo curioso, es que a pesar de que está Puerto Rico tiene mucha influencia estadounidense, igual conserva el español como su lengua oficial, ¿sí? Igual, en ciertas partes de Estados Unidos ya se conocía el español, pero no se conocía como un lenguaje, sino como una lengua pues, propia de inmigrantes, una lengua pues, extraña, ajena pues a lo que en el país se hablaba. ¿Qué más? Claro, es de resaltar un hecho importante aquí, de que pues hay un personaje llamado históricamente Aurelio Espinosa, realizó pues una serie de estudios especialmente en Colorado, ¿sí? ¿Qué determinó Aurelio Espinosa? Que habían dos acentos muy marcados del español, ¿sí? Entonces, esto, pues, a partir de esto él determinó que se determinaban dos etnias hispanas. Estaban los Mexican Americans, los cuales, pues, hablaban, pues, un español tradicional, y estaban los Spanish American, los cuales hablaban, pues, un español como un poco más mexicano, ¿sí? Entonces, claro, a partir de estas dos etnias que habitan como en el sur de los Estados Unidos, casi colindando con México, notó que habían como unos acentos pues que los distinguían, ¿ya? Dado pues como el contacto del inglés con el español, y fonéticamente pues se dan contrastes en la pronunciación de muchas palabras. Entonces, esto fue lo que determinó Spinoza,
los Mexican Americans y los Spanish Americans, ¿sí? Dos etnias muy diferentes. Mientras uno habla un español tradicional, otra habla un español netamente mexicano, ¿sí? Ok, ¿qué otros hechos contribuyeron a que el español también se extendiera hacia los Estados Unidos? La migración de los puertorriqueños, ¿sí? Y también de los cubanos y los mexicanos. Estos tres países contribuyeron mucho a la extensión del español hacia territorio estadounidense. Obviamente, situaciones políticas, sociales, ¿sí? Económicas, pues hicieron que muchas personas de esos países inmigraran hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Igual, siempre tuvieron pues como un asentamiento como en Florida, Miami, ¿sí? Y pues estos constituyentes se asentaron como en 8 principales ciudades, las más grandes de los Estados Unidos. Ya, ese fenómeno migratorio se dio más que todo a mediados de los años 80 y toda la década de los 90. Igual, también comprende parte de la primera década de los 2000, según las estadísticas. ¿Sí? Eh, Ahora bien, ¿cómo veían esto los estadounidenses al sentido de migración de los cubanos, los mexicanos y los puertorriqueños hacia sus tierras? Igual, esto lo veían como una amenaza, pues, porque igual podían desplazar mano de obra y económicamente igual también los afectaría, igual su situación interna. Pero igual, además de eso, también lo veían como una amenaza para su propia lengua. ¿Sí? Y eso constituyó pues como mucha controversia, ¿sí? Mucho estigma, ¿sí? Hacia los latinos, ¿ya? Porque obviamente no era una situación muy bien vista, porque obviamente son culturas que llegan a otros territorios y obviamente no son fácilmente aceptadas, ¿sí? Entonces por eso lo constituyeron como una amenaza, ¿sí? Para la calidad de sus vidas y también de su propio lenguaje. La migración puertorriqueña igual tiene un título de que pues es otro factor que contribuyó a la expansión del español, ¿sí? En el suelo estadounidense, ¿sí? Pero a pesar de que tiene su cercanía con los Estados Unidos, igual mantiene su independencia, mantiene su idioma, que es el español, pero igual al tener contacto con el inglés allá en los Estados Unidos, obviamente hay influencias de que pues ciertas palabras las usan en su español, en su comunicación, ¿sí? Igual también cuando ellos migran hacia allá, pues en lo que ellos denominan barrio, ¿sí? Y que son como comunidades latinas instauradas en Miami, esa es su forma de ellos naturalmente comunicarse a través del español, su jerga. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya, especialmente Nueva York y Orlando pues, fueron cohabitadas por puertorriqueños, ¿sí? Y pues estarán pequeñas comunidades ya de latinos, pues en los cuales pues ellos, mediante el español, se comunicaban más fácil. Ahora bien, la hispanización de Miami fue considerado como otro hecho histórico que contribuyó pues a la extensión del español. ¿Por qué? Porque hubieron muchos cubanos cuando Fidel Castro se posesionó de la isla de Cuba. Entonces, a raíz de esto, muchos cubanos, más o menos, según cifras, 80.000 cubanos pues emigraron de la isla hacia Estados Unidos, principalmente Miami, en busca pues, de mejores oportunidades y alejándose de esa problemática que los aquejaba tanto. Entonces también, pues, al mucho cubanos emigrar a Estados Unidos se fueron extendiendo hacia su interior. También fue un hecho importante que promulgó la extensión del español en esa tierra. ¿Sí? Obviamente, también están los conflictos de Colombia, situación de Nicaragua, ¿sí? Y también, pues, obviamente, como salvadoreños y muchas personas de Centroamérica migraron a este país por situaciones internas de sus propios países hacia estos continentes. Principalmente se asentan en la ciudad de Miami, ¿sí? Y obviamente, para eso, según las estadísticas, y en ese tiempo, más o menos de los 90, se constituía pues que más o menos un 60% de la población
se consideraba bilingüe, claro, porque ya había un contacto entre el inglés y el español. Muchos hablan inglés, pero también hablan español, o muchos de los inmigrantes, a pesar de manejar su lengua materna, también manejaban un poco de inglés, ¿sí? Digamos, no a la perfección, ¿sí? Aunque a veces unos lo hacían de mejor forma, otros no tan fluidamente, pero igual, según las estadísticas, concluían eso, en que se constituye Miami como una ciudad bilingüe, por el contacto de latinos y anglosajones en esa zona, ¿sí? Eh, Otro punto importante es que pues las migraciones pues igual llevaron cambios en muchas eh, constituciones internas de los Estados Unidos. Con muchas universidades pues empezaron a promover como el español como método de enseñanza, pues por la alta demanda de latinos en esa zona, ¿sí? Especialmente en Miami y en Nueva York. Entonces, en sus currículum empezaron a instaurar y a enseñar español, porque pues igual la amplia demanda de médicos, por ejemplo, ¿sí? Era alta. Sí, y pues además el flujo de personas que emigraba de estos países hacia los Estados Unidos era muy considerable. Entonces, por eso muchas universidades empezaron a promover también el español. ¿Sí? Entonces, igual, son aspectos como socioeconómicos que también fueron como puntales para que el español obviamente se entrara en territorio estadounidense. ¿Sí? Obviamente, hacemos énfasis en la migración, porque es un factor fundamental en, en este choque de dos idiomas, ¿sí? El español y el inglés, o la migración, la que pues ocasiona este contacto entre esas dos lenguas y obviamente en el lugar donde el inglés es usado, ¿sí? Obviamente es de resaltar de que pues igual, o sea, a medida que pasa el tiempo y los asentamientos de latinos pues se van volviendo mayores. Obviamente pues actualmente hay muchas restricciones, pero los latinos que lograron asentarse en esos años anteriores, obviamente pues digamos, los primeros seguirán manejando cierto grado de español y un menor grado de inglés, ¿sí? Mientras que de pronto su siguiente generación puede manejar algo de ambos. Porque igual de pronto, según las estadísticas, usan más el español para comunicarse dentro de la casa o con personas de su mismo gremio, de su mismo entorno, que pueden ser los mismos latinos, ¿ya? Y el inglés lo utilizan para comunicarse, digamos, por las redes sociales y con otros amigos de pronto en la escuela que hablen inglés, ¿sí? Entonces, vemos que el español en esos escenarios va quedando como muy relegado en sentido de comunicación, ¿sí? Entonces, propiamente, a partir de eso, es que se va diciendo que el español, a pesar de que igual se habla en partes de Estados Unidos, es una lengua que tiende a morir, ¿sí? Porque obviamente se usa en pocos escenarios, ¿sí? O en pequeños ambientes, pequeños entornos por ciertos individuos que también la hablan. Depende de la fluidez también con que puedan comunicarse en inglés estas personas latinas. Pero obviamente, generación tras generación de latinos que se asentan en los Estados Unidos, obviamente usan más el inglés que el español para comunicarse. Entonces vamos viendo cómo el español va quedando desplazado por el inglés en el uso, ¿sí? Porque igual, al estar en una tierra que domina el inglés, obviamente el español no puede ser fácilmente impuesto. Bien, el uso de dos lenguas, pues igual en un mismo territorio, ¿sí? Puede ser en ambientes privados, públicos, formales e informales, pues refiere que el inglés, pues ha influido también en otras lenguas. Igual enfoquémonos al español, ¿sí? Y allí nace el término Spanglish, ¿sí? Porque igual de ese inglés a nuestra lengua materna que es el español, adoptan muchos términos, ¿sí? Como de pronto jersey, pink, ¿sí? Son términos que adoptamos acá porque son del inglés, béisbol, no son propios de nuestra lengua, sino que ya, digamos, por modismos, ¿sí? Por comercio, por cultura, vamos adoptando palabras que no son propias de nuestra lengua, ¿sí? Pero igual hacen pues cierta composición para esa lengua para comunicarnos. Igual los medios tienen mucha influencia en esto también, los medios de comunicación, por todo lo que promueven.
¿sí? Pero en resumidas cuentas, hay préstamos de léxicos de otro idioma, en ese caso el inglés, hacia el español, y aunque se adoptan esos términos, igual la afecta en muy poca medida, ¿sí? No tiene mucha variante, pero igual no se puede considerar como un lenguaje, sino que simplemente son como adopciones de términos que se ajustan pues a unos usos comunicacionales en una lengua materna, muy ajena a la original de la que fueron tomados ellos. Eso algunos autores lo denominan como Spanglish, ¿sí? ¿Ya? Por eso, por tal motivo, no se considera un nuevo lenguaje, ¿sí? Igual tiene mucha controversia porque muchos críticos y pensadores tienen diferentes posturas frente a lo que es el Spanglish, ¿sí? Ahora bien, también el préstamo del léxico eh, se traduce o es bien llamado anglicismo, ¿sí? Se encuentra en el español y también pues en otras lenguas del mundo, ¿sí? Puede ser del inglés al español o español al inglés. Pero igual, esto no afecta mucho la estructura o aspectos fundamentales del español, ¿sí? Propiamente de que adopten léxicos o palabras, ¿sí? No afecta, pues, digamos, la esencia de lo que es nuestro español en sí. Simplemente son como palabras que en sus términos se conocen para referirnos a algo, pero obviamente pues dentro de una comunicación no son fácilmente comprendidas, ¿ya? Entonces simplemente son como pues por cuestiones de, no sé, de comercio, ¿sí? Nombres propios que se le dan a algo en inglés y que así se conocen en otros lugares del mundo. Entonces, claro, cuando conocemos algo con un nombre en inglés, en nuestra lengua, igual lo llamamos así, ¿sí? Pero de pronto no sabemos cómo escribirlo, qué sintaxis requiere para entender lo que propiamente pues es algo de que pues se adapta, pero pues realmente no hace cambios lingüísticos al idioma materno en que se acoge, ¿sí? Ahora bien, por último, hay que revisar perdón, unos aspectos socioeconómicos. ¿Ya que viene esto? En que pues mucho se considera, pues según estudios de un autor llamado Cashman, ¿sí? El autor sugiere que pues según sus estudios e investigaciones, dice que en familias latinas instauradas en los Estados Unidos, eh, dice que si un padre tiene mejor remuneración, puede que sus hijos obviamente tengan una mejor educación y use el inglés como de pronto una oportunidad para tener mejores brechas en el comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando, digamos, estos padres mandan a sus hijos a unos colegios, van a estar expuestos al inglés, comunicándose en inglés. Obviamente el español va a quedar rezagado, ¿sí? De pronto, si mucho, lo hablarán en la casa. Entonces, algunos padres creen esto, según las investigaciones que hizo este señor Kraftman, ¿sí? Pero en caso tal de que fuese una madre de familia casada con una buena remuneración, dice que esta se preocuparía porque su hijo hablar español, ver también hablar inglés. Por tanto, el español no quedaría relegado y no estaría muriéndose, ¿sí? ¿Sí? Pero en sí, obviamente, formalmente, pues se puede decir que a qué llegó el señor Kraftman pues con esta investigación. Su síntesis, él afirma de que pues igual el español es una lengua que por su poco uso tiende a morir en los Estados Unidos, porque igual el inglés es algo que sigue prevaleciendo, ¿sí? En ámbitos formales, informales, públicos, privados, y entonces el español es algo que queda muy relegado. Simplemente pues para comunicaciones entre los mismos latinos en sus pequeñas comunidades. Por tanto es una lengua que en los Estados Unidos, él, según desde su perspectiva, su concesión, es algo que concibe de que tiende a morir. ¿Sí? Obviamente, se cree que pues eh, algunos afirman de que aprendiendo inglés en los Estados Unidos se pueden tener nuevas oportunidades, pero eso resultó siendo un mito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual, pues, según se podrían tener mejores oportunidades,
pero no. Obviamente, la clase latina en los Estados Unidos es una clase pues obrera, ¿sí? Y obviamente pues si no tienen un pleno conocimiento del inglés, obviamente van a llegar comunicándose en español, ¿sí? Pero obviamente, bueno, en partes como en Texas, que hubo poca migración, el español fue muriendo. Hasta que ahora como tiende a ser muy nulo la persona que hable español en Texas, San Diego, por ejemplo. Pero en otras partes, digamos como Los Ángeles, de pronto se pueden encontrar personas latinas que sí hablan español en gran medida en comparación a San Diego, ¿sí? Pero en sí, en los países de habla hispana, el español es algo que sigue prevaleciendo a pesar de que tiene tanta introducción de otros idiomas, especialmente el inglés, ¿sí? Pero en contraste con el inglés y la incursión de personas latinas hacia los Estados Unidos, igual el español se considera que es una lengua que igual no tiene prevalencia sobre el inglés. Bueno, igual espero que esto pues haya sido pues de gran utilidad. Ha sido pues todo por hoy. Y bueno, espero sus comentarios, sugerencias, inquietudes. ¿Sí? Obviamente. Este es el resumen pues de lo que yo hice. Ya. Prontamente pues igual lo estaré publicando en el foro para que igual ustedes tengan pues conocimiento y una información más exacta de lo que pues igual esa temática refiere. El español, el contacto del español con el inglés en los Estados Unidos. Muchas gracias por ver este video.